Era viernes, 24 de diciembre de 2004, en el viejo Cleveland, cuando el CEO me despidió, y la nieve afuera de la torre de cristal parecía estar disculpándose por algo que no había hecho. La Nochebuena tiene una forma de ralentizar el tiempo. Los ascensores se mueven más suaves. Las oficinas huelen levemente a pino y papel. La gente finge que los finales no sucederán por la fecha. Suceden. Victoria me llamó a la sala de juntas 10 minutos antes del mediodía, sin testigos, sin recursos humanos, solo una carpeta colocada cuidadosamente entre nosotros como si la mesa pudiera objetar a un movimiento repentino. No ofreció café, no me miró a los ojos. Reestructuración, dijo, tu puesto es redundante. Esperé el resto. Siempre hay una segunda oración cuando la primera es una mentira. No llegó. En su lugar, deslizó la carpeta más cerca. Terminación. Inmediata. Sin indemnización. Elegibilidad de pensión anulada por una cláusula que nunca me habían mostrado. Mi tarjeta dejaría de funcionar en 30 minutos. Afuera, ingenieros a quienes yo había formado estaban decorando cubículos con espumillón. Alguien se rió. Firmé porque el shock hace que la obediencia parezca razonable. A las 2, mi acceso había desaparecido. A las 3, el correo de anuncio acreditaba a Victoria un avance que yo había construido durante 5 años. Un proceso de manufactura que reducía costos a la mitad y aún más el desperdicio. Mi nombre no fue mencionado. El robo de crédito luce limpio cuando lo escribe alguien con autoridad. Conduje a casa entre el lodo nevado, ensayando cómo explicarle esto a Eleanor. Ella me esperaba en la mesa de la cocina con la bufanda aún puesta, las manos entrelazadas como lo hacía cuando el dolor intentaba esconderse. La carta del seguro estaba abierta entre nosotros. Cobertura terminada. Efectiva hoy. Su enfermedad no se preocupaba de la Nochebuena. Las siguientes semanas colapsaron en citas que no podíamos pagar y formularios que hacían preguntas que no podíamos responder. Llamé a viejos contactos. Las puertas se cerraron cortésmente. Luego, no tan cortésmente. Las listas negras no se anuncian, simplemente hacen que los teléfonos queden en silencio. Eleanor empeoró. Yo me volví más pequeño. El duelo llega antes de la muerte. Practica. La noche en que murió, la ciudad zumbaba como si nada hubiera cambiado. Me senté solo y aprendí el sonido de la ausencia. En algún punto entre el reloj y la oscuridad, algo dentro de mí se endureció, no en rabia, en claridad. La gente confunde venganza con ruido. Están equivocados. Es paciencia con un libro de cuentas. En el funeral, mi padre se paró a mi lado y no dijo lo que todos los demás dijeron. Esperó hasta que la multitud se redujo y luego dijo, «No quieres morir, quieres justicia». Pausó. Y justicia toma tiempo. Miré el ataúd e hice una promesa que no dije en voz alta. Si Victoria había robado mi trabajo y mi futuro, un día rendiría cuentas, línea por línea, acción por acción, en una sala llena de testigos. No rápido, no ruidosamente, sino completamente. Las semanas después del funeral se difuminaron en una disciplina que todavía no reconocía. El duelo exige movimiento incluso cuando no quieres. Me despertaba temprano porque dormir se sentía como invadir. Caminaba por el vecindario porque la quietud hacía la casa más ruidosa. Cada factura llegaba a tiempo, como si nada importante hubiera pasado. Mi padre venía los domingos con comestibles y silencio. Nunca preguntaba cómo estaba, preguntaba qué había aprendido. Esa era su forma de mantenerme en pie. Una noche, después de mostrarle los documentos de despido y el correo del anuncio, señaló una frase que había pasado por alto. Una nota al pie sobre propiedad intelectual vinculada a empleo continuo. La cláusula no probaba el robo, sugería intención. «Ese es tu hilo», dijo. «No tires todavía».
Hicimos un pacto ese invierno. 15 años, sin demandas que los alertaran, sin ruido público que les permitiera ajustarse. Sobreviviríamos primero. La sobrevivencia es la parte más larga de cualquier plan. Tomé trabajos de contrato bajo otro nombre, consultorías que pagaban tarde y me enseñaron cómo las compañías esconden costos. Aprendí estructuras de empresas fantasma como otros hombres aprenden caminos a casa. Por la noche escribía todo: fechas, registros, anuncios de productos que repetían mis viejos diseños. El libro creció, también mi paciencia. El ascenso de Victoria era ruidoso. Premios, paneles, portadas de revistas elogiando su visión. Cada entrevista repetía las mismas frases que yo una vez escribí en memorandos internos. Las recorté y archivé con marcas de tiempo. La vanidad es generosa con evidencia. La ausencia de Eleanor agudizó mi enfoque. Dejé de preguntar por qué y comencé a preguntar cómo. Cómo movían patentes, cómo borraban pensiones sin alarmas, cómo funcionan las listas negras cuando se comparten en cenas, no en correos. Aprendí que puertas permanecen cerradas para siempre y cuáles se abren si golpeas lo suficiente. El dinero se acumuló lentamente. Compras pequeñas de acciones a través de entidades que nadie conectaría conmigo. Una fracción aquí, otra allá. Nunca me apresuré. Apresurarse enseña a la gente a mirar. No necesitaba control aún, necesitaba posición. Algunas noches el plan parecía obsceno al lado de la pérdida. Me sentaba con la zafalda de Eleanor y pensaba en abandonarlo todo. Luego recordé la carta del seguro fechada Nochebuena, efectiva inmediatamente. El duelo no discute con aritmética. Para el 5º año, el primer aliado apareció. Un excontrolador apartado por hacer preguntas. No quería venganza, quería que sus notas importaran. Comparamos libros, coincidían. Para el 10º, el crecimiento de la compañía recastaba en certeza prestada, deuda disfrazada de impulso, adquisiciones ocultando podredumbre. Mis fracciones sumaban, no lo suficiente para ser visto, lo suficiente para ser sentido. En el 15º aniversario de mi despido, mi padre sirvió 2 vasos y levantó uno sin brindar. El tiempo, dijo, ha hecho su parte. Miré el registro de propiedad y lo vi al fin. La mayoría ya no era un sueño, estaba programada. Cuando el calendario alcanzó el plan, la empresa ya no reconocía su propia sombra. Victoria aún estaba al frente, segura, pulida, elogiada por guiar el crecimiento en mercados difíciles. Pero debajo del lenguaje, la estructura se había adelgazado. Deudas a corto plazo cubrían promesas a largo plazo, los presupuestos de investigación se reducían mientras la compensación ejecutiva aumentaba. El avance que yo había construido había sido copiado, diluido y forzado más allá de su límite. Entonces las compras silenciosas dejaron de ser invisibles. Mis entidades fantasma, nombres planos, direcciones irrelevantes, tenían suficientes acciones para hacer preguntas sin que se rieran. No demandas, preguntas, las que obligan memorandos, reuniones y llamadas nocturnas. Escuché desde lejos cómo la empresa aprendía a sudar. Los aliados emergieron cuando fue seguro hablar. Un ingeniero retirado envió planos que le habían ordenado destruir. Un abogado de propiedad intelectual reenvió cadenas de aprobación que trazaban la firma de Victoria al momento en que mi trabajo cambió de manos. Un administrador de pensiones admitió que la cláusula usada para borrar mis beneficios había sido insertada después de mi fecha de terminación. El papel recuerda lo que la gente espera que no. Me mantuve en silencio públicamente. El silencio desarma cuando todos esperan rabia. Victoria lo confundió con debilidad. Aceleró. Adquisiciones sin integración. Comunicados prometiendo sinergia y intrigando tensión. Los mercados aplaudieron el primer movimiento y cuestionaron el segundo. La duda comenzó su trabajo. La Junta programó una revisión trimestral e invitó a accionistas preocupados. Acepté a través de abogados. Mi nombre no estaba en la agenda. Mi presencia sí. La noche antes, caminé junto al río y pensé en Eleanor, en la bufanda, en lo fácil que una vida puede ser reducida por una decisión hecha en una sala sin testigos. Ya no estaba enojado. La ira gotea.
Yo era preciso. Al amanecer, mi padre llamó. «Recuerda», dijo, «no discutas la historia, reemplázala». La reunión abrió con gráficos optimistas. Victoria habló de resiliencia. Esperé. Cuando abrieron el turno de preguntas, mi abogado se levantó y pidió mostrar el apéndice de auditoría, el que nadie esperaba que pidieran. Los números cambiaron en pantalla, pequeños al principio, luego innegables. Me levanté. «Mi nombre está en sus patentes», dije, calmado, «y en su borrado de pensión, y en la cláusula que antedataron». No levanté la voz, no lo necesitaba. Me despidieron en Nochebuena. Hoy responden por eso. Teléfonos se levantaron. La sala cambió de temperatura. Seguridad se movió hacia mí y se detuvo cuando asesoría legal señaló. Afuera sirenas reunían paciencia. Esto no era una confrontación, era una rendición de cuentas. Y el libro estaba completo. Intentaron girar rápido. Ejecutivos hablaron en tonos cuidadosos, usando palabras como contexto, malentendido, error administrativo. Victoria sonrió como lo hacen los poderosos cuando aún creen que la sala les pertenece. Pidió cortar la transmisión. No lo hicieron. Demasiados accionistas estaban remotos. Demasiadas pantallas grababan. El control se deslizó, no con un grito, sino con una vacilación. Entonces los documentos comenzaron a aparecer. Mi abogado solicitó el apéndice sellado, correos, autorizaciones, directivas firmadas. El presidente de la Junta dudó, luego asintió. La sala se oscureció mientras las pruebas brillaron en la pared. Ahí estaba, mi investigación, mi diseño, mis aprobaciones y el nombre de Victoria sobre ellas como una segunda autora escribiéndose en la historia. Fechas alineadas con mi despido, cláusulas alineadas con mi borrado. No fue accidente, fue arquitectura. Alguien susurró, otro se levantó. Luego vinieron las voces que esperaron años. El ingeniero retirado testificó por video, voz temblando, avergonzado por haber callado. El abogado explicó qué significa asignación fraudulenta cuando cruza de agresión corporativa a delito penal. El administrador de pensiones lloró antes de terminar. Cada palabra apretaba la cuerda que Victoria había tejido. Ella dejó de sonreír. Intentó otra táctica, lástima. Habló de presión, responsabilidad, expectativas de accionistas, carga de liderazgo. Intentó presentar el robo como tutela necesaria. Quizás habría funcionado en otro mundo, no en este, no después de Eleanor, no después de años de silencio armado. Mi padre estaba detrás, una mano en mi hombro, anclándome. La Junta entendió. Esto ya no era disciplina interna, era evidencia. Y la evidencia invita consecuencias. El presidente declaró receso. La policía ya estaba en el pasillo. Los abogados de Victoria pelearon. Siempre lo hacen. El papel peleó de vuelta, más fuerte, neutral, implacable. Cuando los oficiales finalmente avanzaron, nadie jadeó, solo exhalaron. Ella no gritó, no se disculpó, no me miró, solo se fue. Afuera las noticias esperaban. La historia viajó adelante como clima. CEO expuesta en Nochebuena. Denunciante prueba fraude. Escándalo de robo de innovación. No hablé con reporteros. No quería que el triunfo fuera mal citado como espectáculo. Esa noche fui a casa, a una cocina pequeña. Hice té en la misma taza astillada que Eleanor amaba. No celebración, no victoria, solo aire. Por primera vez en años, no dolía respirarlo. El silencio después de la exposición fue engañoso. La gente cree que la justicia llega como trueno. No, se filtra. Rearregle vidas en silencio mientras contadores, investigadores y auditores caminan con portapapeles y voces medidas. Titulares ardieron, mercados reaccionaron, abogados programaron cosas con brutalidad tranquila. Y en medio de todo, yo despertaba cada mañana sin saber si estaba libre o flotando entre tormentas. Semanas pasaron, la evidencia creció, sistemas internos auditados, cada puerta abrió otro pasillo de mentiras.
fondos robados, autorizaciones falsificadas, correos de intimidación, patrones formados. Cuando hay patrón, el resto sigue. Fiscales avanzaron, organismos regulatorios también. La empresa que una vez me borró, ahora me necesitaba para explicar cómo lo hicieron. La ironía tiene humor extraño. La Junta me pidió volver como asesor interino. Mi primer instinto fue enojo, luego cansancio, luego algo más firme, propósito. No venganza, reparación. Acepté con una condición: el nombre de Eleanor no desaparecería. Su memoria estaría donde su codicia intentó vaciar. La cláusula quedó escrita, firmada, instalada. La fecha del juicio de Victoria fue fijada. Cuando comenzó, no me senté por satisfacción, me senté porque le había prometido a mi hijo ver esto hasta el final. Él apretó mi mano una vez, como yo hacía cuando era pequeño y temía tormentas. Ahora lo hacía por mí. La evidencia habló. El papel no olvida. Tampoco reuniones grabadas, correos escondidos y hombres que finalmente eligen conciencia sobre compensación. El jurado escuchó. El sistema, lento, humano, se movió. Cuando el veredicto llegó, sonó ordinario. Unas pocas palabras. Culpable. Varios cargos. Prisión. Ella miró atrás una sola vez. No a mí, al suelo, como buscando equilibrio que nunca fue suyo. Afuera reporteros esperaban. Hablé esta vez breve. No hablé de venganza, no hablé de triunfo, hablé de peso. Lo que le hace a una familia cuando el poder se abusa. ¿Cuánto tarda la justicia cuando el dinero sigue comprando tiempo? Y cómo a veces aún llega porque una persona se niega a desaparecer. Esa noche fui a la tumba pequeña con el nombre de Eleanor y le dije la verdad. No ganamos todo, pero detuvimos el daño. Y mañana empezamos a construir. Las semanas después del veredicto fueron extrañamente silenciosas. Sin discursos, sin multitudes, solo espacio donde antes había miedo. Esperé que la adrenalina regresara, que la vieja ira volviera, pero no lo hizo. Lo que la reemplazó no fue alegría, fue firmeza. Algo como finalmente pararse en tierra que no se inclina. La empresa era mía ahora, legal, formal, completamente. Pero la propiedad no era la victoria. La victoria era entrar al edificio sin sentirme como un hombre mendigando dignidad. La victoria era ver trabajadores relajar hombros cuando hablaban del futuro. La victoria era leer documentos de restauración de pensiones y saber que nadie sería borrado en silencio otra vez. Renombramos la compañía, no por mí, no por legado, no por poder. La llamamos Eleanor, porque todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada cálculo, cada respiración contenida, fue moldeado por la pérdida de una mujer que merecía más que crueldad corporativa. Su nombre viviría en el lugar que una vez nos rompió. Y quizá eso significaba algo. Mi hijo estaba a mi lado el día que revelamos el nuevo letrero. No dijo mucho, nunca necesitó. Su presencia bastaba. Creció a través de esta lucha, más duro en algunas formas, más sabio. Miró el edificio no como campo de batalla, sino como promesa. La gente a veces pregunta si la venganza se siente bien. No, se siente vacía. Lo que importa es justicia, lo que importa es reparar, lo que importa es decidir detener el daño para que otra familia no cargue lo que la mía cargó. Victoria fue a prisión, miembros de la Junta renunciaron, políticas cambiaron, el mundo siguió. Así funciona la vida. Las tormentas rugen, luego callan y quedas con lo que decides construir. Aún visito la tumba de Eleanor cada noche buena. No llevo grandes palabras, solo honestidad. Cumplí mi promesa, le digo. No desaparecí, no dejé que nos enterraran, y lo que destruyeron, lo reconstruimos. No perfecto, pero honestamente. Luego me siento ahí un rato, dejando que el invierno muerda mis manos, sintiéndome menos como un hombre definido por pérdida y más como uno que cargó algo pesado por mucho tiempo. Y finalmente lo dejó en el suelo.
Eso, he aprendido, es lo que se siente una victoria real.